Bájate. Hola, buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Bueno. Bueno, muchas gracias y discúlpenme la demora, pero tuve un turno de mi madre para vacunarse en el día de hoy a las 18 horas, y saben que muchos de los vacunatorios están bastante alejados, así que bueno, no pude estar a tiempo, y por eso mi demora, pero bueno, no era posible alterar esto que es tan importante, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a comenzar a dar la clase. Yo les voy a proponer lo siguiente. Como sé que a las 8 y algunos minutos tenemos que cortar porque hay otra clase que está pedida en este Zoom, según me informaron, yo voy a seguir hasta que me lo permitan, yo les ofrecería la posibilidad de volver a darles clase mañana en el horario de las 15 a Comisión 1 y de 18:30 como para redondear todo el tema del régimen económico matrimonial, al cual no vamos a alcanzar en el día de hoy, ¿sí? Entonces, eso se los ofrezco como para poder, acomodar este desajuste que hemos tenido de horario hoy, ¿sí? En función de lo que podamos avanzar, ¿sí? ¿Sería grabada o presencial la clase de mañana? No, O sea, no, la doy presencial como para incluso poder agotar dudas que hayan surgido en torno al tema del régimen económico del matrimonio. está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. entonces hoy voy a avanzar hasta donde se pueda. Entiendo yo que hay alumnos de la Comisión 2 y de la Comisión 1, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, lo que les estoy planteando es la posibilidad a las 15 de reunirnos por un lado y a las 18:30 de reunirnos por el otro, incluso para ver qué diferencias puede haber o qué circunstancias que tengamos que ver respecto de los temas dados en una comisión y en otra comisión, para estar ambas a la par al terminar el régimen económico, ¿sí? Bueno, hoy el tema que yo voy a desarrollar tiene que ver con la extinción de la comunidad, ¿no? Con este régimen legal supletorio de la voluntad de los cónyuges, que puede ser aplicado en caso de no haberse hecho opción de régimen económico al celebrarse las nupcias, como también puede ser elegido por los cónyuges o las cónyuges cuando han en un momento decidido tomar el régimen económico de la separación y después de un año de vigencia de ese régimen, optan por tener el régimen de comunidad. Entonces, el régimen de comunidad es legal supletorio frente a la inexistencia de opción por el régimen de separación al inicio de la celebración de las nupcias, pero también puede ser optado por aquellos que en un primer momento hayan hecho la elección del régimen de separación. Ustedes saben que los cónyuges o las cónyuges pueden optar por regímenes económicos entre estos dos, la comunidad de ganancias o el régimen de separación, cuantas veces lo crean conveniente a lo largo de la vigencia del matrimonio, en tanto y en cuanto se haya aplicado uno u otro régimen por el periodo de un año. Bueno, nosotros para ubicarnos en lo que tiene que ver con los textos normativos que vamos a aplicar, tenemos que situarnos nuevamente, como hemos hecho hasta ahora, en el libro segundo, ¿sí? Desde el artículo 401 en adelante, y también en algunos supuestos en las disposiciones comunes a los derechos personales y reales, como vamos a ver ahora, y a su vez
tenemos que situarnos teniendo en cuenta algunos aspectos de las modificaciones introducidas por la Ley 26.994 en leyes complementarias al Código Civil y Comercial. ¿Sí? Esto nunca hay que olvidarlo. Hay leyes complementarias del Código Civil y Comercial que han sido derogadas, que antes tenían influencia en el régimen económico del matrimonio, como puede ser la Ley 11.357, ¿sí? Hay otras leyes que siguen vigentes con nuevos nombres, como es la Ley General de Sociedades, la 19.550, con algunas modificaciones que también tienen puntos de contacto con el régimen económico del matrimonio. Y también tenemos que tener presente que la Ley 17.801, la Ley Registral Nacional, también sigue vigente y tiene elementos de contacto con el régimen económico del matrimonio. Bien, bueno, en materia de extinción del régimen de la comunidad, también tenemos que tener presente algunas de las normas de los procesos de familias que regulan el Código Civil y Comercial a partir del artículo 705 en adelante. Y tangencialmente también las normas que vamos a revisar hoy y el sentido de la legislación que vamos a revisar hoy, se contacta o tiene puntos de contacto con el libro quinto, transmisión de derechos por causa de muerte, ¿sí? Con el derecho sucesorio. Y ahora vamos a ver a qué referimos. Hoy nos vamos a centrar... Profe, una consulta. Sí. Perdón que la interrumpa. ¿No podría mandar el archivo acá por el chat? Así es más fácil para ir siguiéndolo y agregar notas a medida que la vamos escuchando, porque no lo encontré en el campus. ¿Perdón? ¿O es muy difícil hacerlo ahora? No ¿Se escucha? bien. A ver, ¿qué cosa querés que yo agregue? ¿Y podría mandar el archivo? No, si nos puede mandar el archivo acá por el chat o para ir haciendo las anotaciones sobre el archivo o sobre la filmina, digamos. Bien. ¿Se puede ahora o ya es tarde? Hago el intento. Hago el intento total. Bueno, porque es más fácil para ir agregando lo que nos va sirviendo además de esto. Bien, bien, bien. Yo esto igualmente lo mando después, pero bueno, la idea es que ustedes lo tuvieran ahora. Ahora me doy cuenta. Claro, eso hasta ahora no lo he hecho, pero a ver, vamos a mirar un poquito. A ver. Si quiere, entrando en el chat, a la derecha dice archivo y 3 puntitos. Sí. Chat, bien. Ahí estamos. Y acá, a ver dónde aparece. A la derecha dice archivo y 2 puntitos abajo, a la derecha en el chat. Ahí es el punto donde, a ver, tengo chat, reacciones, pausar grabación, detener grabación, información de la reunión. Ahí toca chat y se abre el chat nuestro. Ahí está, qué maravilloso. Y entonces yo acá puedo llegar a enviar el archivo. Claro, dice archivo y hay 3 puntitos suspensivos. Bien. Toca ahí y agrega, en archivo, perdón, y agrega el power. Bueno, creo que voy a llegar y todo. Yo algo he aprendido de este trabajo que tenemos que hacer al día de hoy, nosotros todos, ustedes y nosotros, que lo único que hay que evitar es ponerse nervioso con estas cuestiones. Después, todo se logra. A ver. No, este no, acá. Desde el USB lo voy a poder mandar mío, a ver. Sí, ahí llegó. Y ahora lo envío a todos. Ahí llegó. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, veníamos diciendo de qué cuestiones vamos a hablar de estas relaciones patrimoniales del derecho de familia. De las deudas de los cónyuges, vamos a ver en qué punto, conectado con las recompensas. Vamos a volver a mirar algo sobre gestión de bienes de la comunidad, también aplicable a partir del momento de la extinción del régimen y de la indivisión postcomunitaria, y vamos a ir a la extinción de la comunidad y a la liquidación.
Bien, entonces, abocándonos a este capítulo final, a el régimen optativo, el que no es legal y supletorio, que es el régimen de separación de bienes. Entonces, un poco, esos son los 4 o 5 ítems fundamentales que vamos a trabajar. Dijimos que la comunidad es régimen supletorio o por elección en el matrimonio. Sabemos que para que rija la convención matrimonial elegida, la convención tiene que ser otorgada antes de la celebración del matrimonio y produce los efectos a partir de la celebración del matrimonio y de su inscripción en el registro de las personas, ¿verdad? Y estos convenios de elección de un régimen o el régimen legal supletorio puede modificarse antes de que se ha celebrado el matrimonio, pero también una vez otorgado el acto por escritura pública, ¿sí? La oponibilidad entonces se rige por una pauta de registración en el registro de las personas, en términos generales, ¿sí? El registro de las personas, con una anotación marginal. La modificación del régimen se legisla a partir del artículo 449 con esta posibilidad de ser modificado por convención una vez de aplicación de 1 año del régimen legal o convencional, otorgado por escritura pública. ¿Por qué hablamos acá de la modificación del régimen? Bueno, porque la extinción de comunidad, la extinción del régimen de comunidad de gananciales, puede producirse por otorgamiento de escritura pública de modificación del régimen. Es decir, que podemos tener un matrimonio plenamente vigente desde el punto de vista de los efectos personales, pero que varía en el régimen económico que le resulta aplicable a partir del otorgamiento de la escritura de modificación del régimen. Y entonces puede cesar la comunidad por el otorgamiento de esta escritura de modificación del régimen legal aplicable a los aspectos patrimoniales. Toma efecto frente a terceros a partir de la inscripción nuevamente en el acta de matrimonio, la inscripción marginal de ese cambio de régimen. Y por supuesto los acreedores anteriores al cambio podrán lograr la declaración de inoponibilidad del régimen, es decir, no les será oponible, en tanto y en cuanto fueran perjudicados por este cambio de régimen económico en las posibilidades de cobrar sus acreencias. La comunidad, para entrar nuevamente en tema, es una comunidad restringida a las ganancias en nuestro sistema y que a su vez tiene gestión separada. Gestión separada implica que cada cónyuge puede administrar y disponer de los bienes que él o ella hayan adquirido con las limitaciones establecidas en el artículo 456 del régimen, del régimen de las disposiciones comunes aplicables a ambos regímenes, que implica un verdadero sistema acotado, pero muy fuerte, de orden público en materia de regímenes económicos del matrimonio. Ustedes saben que en las disposiciones comunes a los dos regímenes se establecen una serie de pautas vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales de las personas casadas y de su núcleo familiar, ¿verdad? Sistema especial de protección de la vivienda, sistema especial de responsabilidad por deudas, y de relaciones entre cónyuges. Entonces, la comunidad en nuestro sistema actual es una comunidad limitada en cuanto a su objeto a las ganancias estrictamente, de gestión separada y con las limitaciones impuestas por las disposiciones comunes aplicables a ambos regímenes, así como por el sistema del asentimiento establecido para los actos de disposición de derechos de bienes gananciales, especialmente contemplados ya sí en el régimen respectivo de la comunidad. Muy bien. A falta de opción convencional, dijimos, los cónyuges sí quedan regidos
por el sistema de la comunidad. Bien, ¿cómo opera la extinción? Porque nosotros, dicho esto rápidamente para entrar en tema, nos vamos a centrar en cómo se produce la extinción de la comunidad. Bueno, la extinción de la comunidad se puede producir por la muerte, ya sea muerte comprobada o ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los cónyuges o de una de las cónyuges. Y aquí ingresa el punto de contacto que decía yo hoy de la extinción de la comunidad con el libro quinto de la regulación de los derechos de las personas en su transmisión por causa de muerte. ¿Ven? Ahí hay un punto de contacto. Muy bien, entonces, muerte comprobada o presunta produce obviamente la extinción de la comunidad a partir de ese hecho jurídico, que es la muerte, o la ausencia con presunción de fallecimiento determinada en sentencia, de acuerdo a las pautas que el propio Código Civil y Comercial marca. Muy bien, también puede extinguirse la comunidad como régimen. Fíjense que en el caso de la muerte coincide también la extinción del vínculo matrimonial con la extinción del régimen económico. En el caso de la anulación del matrimonio sucede lo mismo. Tenemos la anulación del matrimonio, produce la extinción de la comunidad, así como produce la extinción del vínculo matrimonial en sí desde el punto de vista personal. Sistema muy común de extinción, o causa muy común de extinción de la comunidad, el divorcio, el dictado de la sentencia de divorcio. Ustedes saben que en el derecho argentino el divorcio sigue siendo una materia de índole de decisión jurisdiccional, ¿sí? En el sistema argentino no existe, como en otros ámbitos, en otros estados, el divorcio de índole administrativa. En nuestro caso, se necesita la sentencia de divorcio para modificar el estado civil de casado o casada. El divorcio, la sentencia de divorcio, produce la extinción de la comunidad cuando las personas hayan estado casadas con un régimen de comunidad de bienes, por supuesto. También lo produce la separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes, en verdad, es una acción que titularizan ambas personas casadas para solicitar por vía judicial la modificación del régimen de comunidad al cual han adherido. A ver, uno podría preguntarse, bueno, pero si la modificación del régimen, que es la última causal, se puede hacer por convenio, ¿para qué voy a iniciar una demanda judicial? Bueno, pero justamente para ese convenio de modificación del régimen de la comunidad debe haber acuerdo de las partes. Para otorgar un convenio necesariamente no hay convenio de uno solo, necesariamente tiene que haber dos voluntades que aceptan la modificación del régimen. Bueno, la ley sigue manteniendo, el Código Civil y Comercial sigue manteniendo la institución de la separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes se da a partir de determinadas causales que enuncia el Código Civil y Comercial y que permiten a una persona casada con régimen de comunidad de ganancias solicitarle a un juez que dicte sentencia en la cual reconozca y haga lugar, declare la separación judicial de bienes. Y de esa forma extinguir la comunidad. ¿Sí? Si bien son supuestos de poca aplicación práctica, bueno, puede que a una persona le resulte útil en función, por ejemplo, de una separación de hecho, peticionar la extinción de la comunidad. Ustedes dirán, bueno, pero puede pedir el divorcio. Bueno, pero él o ella tendrán quizás sus motivaciones como para preferir ejercer una opción en el sentido de solicitar la extinción del régimen económico, quizás sin solicitar el divorcio, ¿sí? Es una posibilidad que brinda la ley. ¿Cuáles son las otras causales de la separación judicial de bienes? Bueno, hablamos de separación de hecho, hablamos de mala administración por parte de uno de los cónyuges, que le permita al otro solicitar la separación judicial de bienes. Podemos pensar también en la declaración de concurso o quiebra del otro cónyuge. Son supuestos de aplicaciones prácticas complejas, ¿sí? Y no siempre puede advertirse bien cuál es el beneficio que un cónyuge u otro pueda obtener de esto.
fundamentalmente por la administración separada de los bienes. Pero estas son las causales. Y por último también, cuando uno de los cónyuges o una de las cónyuges recibe una sentencia de determinación de restricciones en su capacidad de obrar, en la cual el apoyo o el curador eventualmente patrimonial no es el otro cónyuge o la otra cónyuge. En esos supuestos, el cónyuge sano, por llamarlo de alguna manera, puede peticionar la separación judicial de bienes para no verse, digamos, para no verse vinculado desde el punto de vista patrimonial con él o la otra cónyuge para otorgar los actos que hagan a la vida económica de los bienes, ¿sí? Separación judicial de bienes. Entonces, la modificación del régimen convenido por acuerdo otorgado por escritura pública también extingue la comunidad, ¿sí? Por eso puedo tener una comunidad extinta con la necesidad de aplicar las normas de la indivisión poscomunitaria con un matrimonio vigente, ¿sí? Con un matrimonio vigente. ¿Se va comprendiendo esto que estoy explicando? ¿Sí? Profe, eso puede ser el caso en el que de repente los cónyuges quieren pasarse al régimen de separación de bienes y antes de hacerlo prefieren dividir las cosas que tenían en el formato de la comunidad ganancial. A ver, cuando se otorga el convenio de modificación del régimen, a partir de ese momento va a empezar el periodo de la indivisión y de la liquidación. Ya lo trae implícito, digamos, no es que lo pueden pedir y claro, viene no, como justamente el convenio otorgado en este sentido o la sentencia de separación judicial de bienes involucra a los cónyuges en el nuevo régimen. Y entonces, fíjate que no hay un plazo para hacer la liquidación, como tampoco lo hay en la sentencia de divorcio que establece la extinción del régimen. No hay un periodo determinado en la ley a partir del cual o en el cual los o las cónyuges deban partir los bienes, liquidar y partir y adjudicarse, ¿sí? Después de la extinción se ingresa en el periodo de la indivisión. ¿He sido clara? Sí, o sea que ya sea porque pidieron la separación judicial, o porque se divorciaron, o porque pasaron al otro régimen, siempre va a darse el periodo de indivisión, digamos. Exactamente, exactamente. No va a haber indivisión si no hay bienes. Porque puede ser que la comunidad se extinga y no quedó nada para dividir. Que simplemente lo que quiero significar es esto. La comunidad de ganancias existe en vigencia en un matrimonio, pero puede ser que ese matrimonio no adquiera bienes. Por ejemplo, yo me caso, no opto por ningún régimen, entonces lo que me rige es el sistema de comunidad. Pero puede ser que no generemos ningún bien y que lo que se genere se consuma en la vida familiar y no se genere ningún bien registrable, ningún ahorro. Entonces, si nos divorciamos, hay una sentencia que va a decretar la extinción de la comunidad. Pero se extingue la comunidad porque no se van a generar más bienes gananciales, pero no hay nada para partir. ¿Se comprende? ¿Sí? Bueno. Sí. Bien. Bueno, nuevamente, muerte real, muerte presunta, uno de los casos de extinción del régimen de comunidad, ¿no? En caso de la muerte de uno de los cónyuges, la comunidad se extingue al día de fallecimiento, todo bien clarito, sin que pueda convenirse de ninguna manera que esto continúe. En el supuesto de la ausencia con presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo del fallecimiento. Recordamos acá que la ley 14.394 está derogada, ¿sí? En este sentido. Si bien ustedes son todos ya alumnos y alumnas de Código Nuevo, para las personas que hayan cursado Civil 1 hace más tiempo, en Civil 1 veían ustedes
la 14394 con los supuestos de ausencia con presunción de fallecimiento. Ahora, esos supuestos de ausencia con presunción de fallecimiento y ausencia simple se encuentran incorporados en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la extinción del régimen de acuerdo a los 3 sistemas posibles de ausencia con presunción de fallecimiento retrotrae al mismo momento, al mismo día en que se fija el día presuntivo de fallecimiento en la sentencia respectiva, ¿sí? En la sentencia dictada por juez civil, ¿sí? En materia civil. Bien. Divorcio. El divorcio es causal de la extinción del régimen económico, claro. 480, artículo que demarca esto, ¿no? La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes, ahí cuando digo separación de bienes es la separación judicial de bienes, produce la extinción de la comunidad, y aquí viene el efecto, a ver a qué momento se produce, porque en la muerte es bien claro, el mismo día del fallecimiento. En la ausencia con presunción de fallecimiento, al día en que retrotrae sus efectos la sentencia. Y bueno, ¿cuándo en la anulación del matrimonio o cuándo en el divorcio? Bueno, al día de notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. Pero si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió, o sea, fue anterior a la anulación del matrimonio o al divorcio, lo cual es lo común, lo más común es que las personas estén separadas de hecho, ya no vivan juntas cuando llega la sentencia de divorcio. No quiere decir que no pueda dictarse una sentencia de divorcio con 2 personas viviendo en un mismo inmueble. Muchas veces hay razones económicas, sociales, familiares, que llevan a que las personas continúen en una misma residencia física, pero no continúan conviviendo como un marido y mujer o como maridos y mujeres, como cónyuges en general, quiero significar, ¿sí? Entonces, si la separación de hecho fue anterior al dictado de la sentencia, entonces la sentencia tiene efecto retroactivo al día de esa separación, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo cambia el régimen entonces? ¿Cómo? Sí, pregunta. Perdón que tengo también con el divorcio, que lo que acaba de decir, sí, pasa muchas veces, y también pasa muchas veces que las personas no se divorcian porque dicen que es algo muy costoso y que no tienen la plata para hacerlo, por más que hayan pasado muchos años que ya están haciendo su vida y etcétera. Eso también, o sea, ¿es verdad que es tan costoso o cuál es el problema de los divorcios? Porque hay mucha gente que no se divorcia. A ver, todo es relativamente costoso y relativamente económico de acuerdo a las economías de cada quien. En una sociedad como la nuestra, que se encuentra especialmente pauperizada por muchos factores, sí es cierto que el honorario o los honorarios de los profesionales de la abogacía que intervienen en estos procesos, bueno, son de un monto considerable. La ley arancelaria de la provincia de Buenos Aires, la ley 8.904, fija en el mínimo de arancel para un trámite de divorcio lo que son 40 ius. Los 40 ius, tenemos que multiplicar el ius, un ius equivale a cercano a los 2.000 pesos, ¿sí? Con lo cual, una regulación básica es un monto de honorarios que es el trabajo del profesional. Y que debe ser remunerado. Es de lo que ustedes, si ejercen como profesionales libres, el día de mañana van a vivir y merecen que el trabajo sea remunerado. Entonces, económicamente, en un momento de crisis económica como es este, desde hace ya bastante tiempo, bueno, hay muchos sectores de la población que pueden no acceder a lograr abonar esos honorarios, ¿sí? Está bien que hay situaciones en las cuales se pueden otorgar beneficios de litigar sin gastos, pero bueno, es un factor también el económico, y estoy hablando de la situación puntual del divorcio estrictamente, no estoy relacionándolo con acuerdos de bienes. Si los acuerdos de bienes son presentados en los procesos, también merecen regulaciones monetarias de honorarios aparte, ¿sí? Entonces,
el factor económico puede ser uno de los que lleve a que haya personas que no accedan al divorcio, ¿sí? Porque, bueno, no siempre las defensorías oficiales están en la posibilidad de trabajar en materias como pueden ser el divorcio, porque muchas veces deben trabajar con cantidades enormes de la población en temas mucho más urgentes y de necesidades vitales impostergables, ¿sí? Las defensorías atienden a situaciones de extrema necesidad, como pueden ser obligaciones alimentarias que deban ser reclamadas, como pueden ser prestaciones sociales, como pueden ser amparos, como pueden ser situaciones de violencia familiar en las cuales intervengan. Entonces, la cantidad de unidades de defensa civil no dan abasto con la tarea que tienen. Esto lo explico porque es cierto que las personas debieran poder acceder a la justicia de otra manera en ese sentido, pero también es cierto que los profesionales merecen su regulación de honorarios porque es su forma de vida, y también es cierto que algunas veces los ejercicios de derechos requieren necesariamente que ese proceso sea patrocinado, ¿sí? El acceso al divorcio requiere de la presencia del profesional, ¿sí? Hay muy pocos procesos, como pueden ser los procesos que se inician por denuncias de violencia familiar, que no requieren el profesional asesorando desde el primer momento, ¿sí? Esto es un tema muy complejo para tratar los alcances de la necesidad de la defensa en juicio, ¿verdad? Y por eso yo decía, el divorcio en la República Argentina sigue siendo divorcio jurisdiccional. Hay otros países donde el divorcio es notarial, que también tiene su costo, obviamente, y hay otros donde el trámite es un trámite administrativo. Pero ustedes también saben, y si no lo saben deben saberlo, que los trámites administrativos en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas también tienen aranceles, pero no son obviamente como aquellos que requieren de la intervención de un profesional letrado, ¿sí? Bueno, seguimos mientras nos dejen. Bien, dijimos, la modificación del régimen se puede otorgar por escritura pública, que es una de las novedades que trajo el Código Civil y Comercial, la posibilidad de cambio de régimen en vigencia del matrimonio, ¿sí? Para que el cambio entonces sea oponible a terceros, debe estar anotado marginalmente en el acta de matrimonio, y esta convención puede ser otorgada también después de un año de aplicación de un régimen económico, ¿verdad? Bien. La separación judicial de bienes, el artículo 477 enuncia estas causas de las cuales hemos estado hablando nosotros, ¿verdad? De las cuales hemos mencionado. Bien, y la acción de separación judicial de bienes es una acción de índole personalísima. Esto es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque no pueden, a pesar de ser un aspecto patrimonial, no pueden ser los acreedores de las personas cónyuges habilitadas o legitimadas para iniciar el proceso, ¿sí? La separación judicial de bienes únicamente la pueden demandar el cónyuge o la cónyuge, ¿sí? No puede ser demandada por terceros. ¿Por qué digo esto? Y para ir diferenciando cuestiones. Fíjense ustedes que extinta la comunidad de ganancias, se inicia el periodo de la indivisión. Indivisión para la cual no hay tiempo de duración, ¿sí? Las personas pueden mantenerse en ese estado de indivisión sin partir los bienes por mucho tiempo, por cuanto quieran. Pero la acción de partición de la comunidad puede ser entablada por un acreedor tercero que se subroguen los derechos del cónyuge deudor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizá el cónyuge o la cónyuge dice, no, ¿para qué me voy a poner a hacer la adjudicación y partición de bienes si en realidad tengo todos estos acreedores detrás mío esperando que yo adjudique los bienes en mi porción para cobrarme? ¿Sí? Entonces, lo dejan eternamente. No, el acreedor podrá entablar la acción de partición, pero esa acción de partición va a estar
entablada en los límites de su interés, en los límites de su crédito y por vía de la acción subrogatoria. Entonces, distingan bien la posibilidad del tercero acreedor del cónyuge o de la cónyuge para demandar la partición de bienes, para que el bien se adjudique a uno de los cónyuges y cobrarse, es distinto de la falta de legitimación del tercero acreedor para solicitar la acción de separación de bienes. Porque la acción de separación de bienes tiene que ver con una decisión personal de él o la cónyuge para dar por finalizada la comunidad de ganancias. ¿Se comprende lo que informo? Lo que estoy Profe, no entiendo muy bien la diferencia entre acción de separación y acción de partición. Bien, por eso, la acción de separación judicial de bienes es la que tiende a finalizar la comunidad, a extinguir la comunidad, a decir, de ahora en más, no hay más ganancialidad. Extinguió la comunidad. En cambio, la acción de partición es la acción tendiente a lograr la liquidación de deudas que haya de la comunidad y la adjudicación de bienes. Porque puede ser que uno de los cónyuges, él o la cónyuge, adquiera bienes de su titularidad. Hay alguien que no está muteado y se escucha algo de sonido, ¿puede ser? A ver si controlamos. Sí, Leonardo, me parece que puede ser, ¿no? No se dio cuenta, me parece. Sí, es que esto nos pasa. ¿Vamos ahí? Ahí estamos. Bueno, entonces. Bueno, a ver. Entonces, lo que quiero significar es lo siguiente. La acción de partición es la acción destinada a obtener la adjudicación de bienes y la división de los bienes gananciales. Yo decía, de un matrimonio puede que haya uno de los cónyuges que tenga ingresos muy importantes y que compre bienes, adquiera bienes, ¿sí? El bien ganancial es tal porque fue adquirido con el producido del trabajo de uno u otro cónyuge después de la celebración del matrimonio, después de la vigencia de la comunidad. Ese bien ganancial puede que esté a nombre de uno solo de los cónyuges, ¿sí? Porque la ganancialidad no es sinónimo de condominio, ¿verdad? Bien ganancial es el que se obtiene en vigencia de la comunidad por título oneroso y que no es adquisición propia, ¿sí? No vino ni por herencia, ni por legado, ni por donación. ¿Estamos? No ingresó con ninguna de esas causales. Entonces es un bien ganancial. Pero bien ganancial de titularidad de uno de los cónyuges. Producida la extinción de la comunidad, uno u otro cónyuge pueden demandar la partición. Entonces, puede que al final de la comunidad haya uno o varios bienes de titularidad de uno solo de los cónyuges. Y la partición va a tener por efecto dividir por mitades los gananciales. ¿Sí? ¿Se comprende ahora un poco la diferencia? ¿Sí? ¿Quedó mejor? ¿Más claro? Bueno, me alegro. Bien. Momento de la extinción, para repasarlo, en anulación de matrimonio, en divorcio vincular o en separación de bienes, el efecto es retroactivo al día de notificación de la demanda o la petición o de la petición conjunta. ¿Sí? Muy bien. Si la sentencia de divorcio, dijimos, contempla que hubo separación de hecho previa, el efecto retroactivo podrá retrotraer al día de esa separación de hecho. La separación de hecho es la falta de sentido de vida de convivencia matrimonial. ¿Estamos? El dejar de vivir juntos como cónyuges. A su vez, ¿qué sucede si hay separación judicial de bienes? Es decir, si sigue vigente el matrimonio. Bueno, en esos supuestos,
el sistema aplicable es el régimen de separación de bienes, legislado a partir del artículo 505. ¿Por qué? Porque sigue existiendo el matrimonio como tal. Desde el punto de vista de los efectos personales, sigue vigente. Pero ya no tengo comunidad. Y como debe haber, necesita el matrimonio un sistema de régimen económico para los bienes, entonces se establece la vigencia del régimen de separación. ¿Sí? Si se anuló el matrimonio, si se dictó divorcio vincular, o hay ausencia con presunción de fallecimiento, no hay necesidad de existencia de un régimen económico. En cambio, si hay separación judicial de bienes, ya no tendrá vigencia la comunidad, sino que empezará a imperar, a regir el régimen de separación de bienes. Régimen de separación de bienes al cual le resultan aplicables las disposiciones comunes de ese piso mínimo, básico, obligatorio, que establece el Código Civil en las disposiciones comunes aplicables a ambos regímenes. ¿Sí? Muy bien. Recordemos entonces los efectos del 480 y pasemos a la indivisión postcomunitaria. Muy bien. Indivisión postcomunitaria, volvemos un segundito, que se rige desde el artículo 481 al 487. También el Código Civil y Comercial introdujo en esto una muy buena reforma, que es regular pautas básicas para ese periodo de la indivisión postcomunitaria. Porque, como decíamos hace un rato, ese periodo de indivisión postcomunitaria puede durar unos meses, un año, o puede durar mucho tiempo, porque la gente se divorció, pero no se dispone a hacer la partición de bienes. Entonces los bienes quedan ahí. Quedan en el mismo, digamos, en la misma indefinición de estar en esta indivisión postcomunitaria. Es decir, los bienes gananciales quedan, por ende se siguen produciendo gastos, quizá hay frutos de esos bienes gananciales, y no se llega a la partición. Son decisiones personales cuándo o cómo hacerlo. Muy bien. ¿Qué normas se van a aplicar? Bueno, nuevamente, tocándonos con el derecho sucesorio, se van a aplicar las normas de la indivisión hereditaria cuando esa extinción de la comunidad se produce por causa de muerte de uno de los cónyuges. ¿Sí? Normas de la indivisión hereditaria específicas cuando hay muerte de uno de los cónyuges. En otros casos, en los demás casos de extinción de la comunidad, se mantienen las reglas de la administración, subsisten las normas de la administración, salvo en aquello que se establece forma especial de parte de las normas especiales, de las disposiciones aplicables a la indivisión. ¿Sí? En principio, hay algo que establece el Código Civil y Comercial, que es que cada cónyuge tiene la obligación de informar al otro o a la otra los actos que excedan la administración ordinaria, ¿sí?, de esos bienes. En principio, si estoy diciendo que subsisten las reglas de administración vigentes en la comunidad, ¿qué estoy diciendo? Y estoy diciendo que cada cónyuge administra los bienes que él o ella hayan adquirido. ¿Sí? Él o ella hayan adquirido. Esto implica la administración separada. Siguen vigentes las limitaciones del artículo 456, que hace la protección de la vivienda familiar y de la FUAR, de las disposiciones comunes aplicables a los dos regímenes, y también siguen vigentes las limitaciones del asentimiento ganancial, del asentimiento de la ganancialidad, ¿sí? Pero cada uno de ellos continúa administrando lo que ha administrado en vigencia de la comunidad. Con esta limitación esta limitación que puede resultar compleja, ¿no? Esto de la obligación de informar al otro cónyuge los actos que exceden la administración ordinaria, ¿no? Incluso esta obligación de informar debe ejercerse en un tiempo razonablemente oportuno, ¿sí? Lo cual puede traer algunas cuestiones, ¿verdad?
Artículo 481, entonces, rige la forma de ejercer la administración en la indivisión poscomunitaria, que reitero, es el periodo que va desde la extinción de la comunidad hasta la partición. ¿Sí? Si durante la indivisión poscomunitaria los excónyuges no acuerdan las reglas de administración y disposición de los bienes indivisos, subsisten las normas relativas al régimen de comunidad en cuanto no haya modificaciones especiales. Fíjense que esto es importante porque reivindica esta norma la facultad y la aptitud para que los cónyuges, las cónyuges, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pacten cómo administrar y disponer. Cómo administrar y disponer. Ellos pueden conveniar cómo hacerlo, ¿sí? No contradicen ningún orden público, porque la comunidad se ha extinguido. Entonces ellos podrían conveniar sobre esto, ¿sí? Esto es importante. Si no hacen convenios, si no otorgan acuerdos sobre cómo van a continuar con la administración de los bienes, entonces sigue vigente el régimen de la administración separada que había en vigencia de la comunidad. Pero con esta salvedad que decíamos hace un minuto, cada copartícipe, ¿por qué? Porque participan de esta indivisión poscomunitaria. Tiene la obligación de informar al otro con antelación razonable la intención de otorgar actos que pueden exceder la administración ordinaria. Ustedes saben que los actos, desde el punto de vista patrimonial, pueden calificarse como actos conservatorios en relación a los bienes, actos de administración o actos de disposición. El acto conservatorio, los actos conservatorios, son aquellos que tienden a evitar la producción de perjuicios ante situaciones urgentes a los bienes que conforman el patrimonio. ¿Sí? Aparecen estos dos elementos, el elemento de la urgencia en lo conservatorio y el elemento también de evitar el deterioro patrimonial, evitar la pérdida, evitar el daño. ¿Sí? Los de administración son los actos que tienden a que los bienes produzcan los frutos que habitualmente producen. ¿Sí? Una renta, un alquiler, pero también tiene que ver con, por ejemplo, la cosecha de los frutos, si lo que se tiene es una producción frutícola, una producción agrícola, ¿sí? Esto también es administración. Hacer de alguna manera que funcione el giro económico de los bienes que componen el patrimonio. Disposición ya implica un cambio, una sustitución de bienes en el patrimonio. Ahora, hay actos que pueden ser de administración extraordinaria, es decir, que de alguna manera se salen de los actos habituales que requieren las cosas que conforman o los bienes que conforman un patrimonio. ¿Sí? Entonces, puede haber distintos matices de acuerdo a los ingredientes patrimoniales o a los bienes que conformen un patrimonio, en cuanto a cuáles actos pueden o no un poco necesitar de esta comunicación al otro cónyuge. Muy bien. Y claro, allí puede aparecer la oposición de uno de los cónyuges a un acto de administración extraordinaria que pueda intentar otorgar el otro. ¿Sí? Estas son reglas para la administración. Quizá si hay un convenio adecuado, un acuerdo adecuado en este tiempo de indivisión entre las personas, puedan regular justamente qué actos se permiten unos a otros y qué actos son considerados como de administración a pesar de su carácter relativamente extraordinario, como pudiera ser una locación muy prolongada, ¿no? Por mencionar uno. Bien, también en este aspecto de la indivisión poscomunitaria, el Código Civil y Comercial regula la posibilidad de petición de medidas protectorias especiales de parte de uno de los cónyuges, ¿verdad? Cualquiera de ambos puede, en función de ver afectados sus intereses o de ver eventualmente como otorgados actos que puedan perjudicarlo en la eventual división de los bienes, solicitar determinado tipo de medidas. Por ejemplo, la autorización para realizar por sí solo un acto que requiriera el consentimiento del otro ante una negativa injustificada, puede ser,
la necesidad de una venta urgente, y simplemente la negativa del otro cónyuge o de la otra cónyuge al otorgamiento de este acto cuando sea realmente importante para evitar perjuicios posteriores, puede ser. También la designación del cónyuge o de un tercero como administrador de la masa del otro, y allí el desempeño estará regido por las pautas de la administración de la herencia, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la utilización de bienes indivisos o el uso de bienes indivisos, cada cónyuge puede hacer utilización de los bienes que conformen esta indivisión conforme al destino, de acuerdo al destino para el cual puedan utilizarse esos bienes, en la medida en que sea compatible con los derechos del otro cónyuge. Y si no hubiera acuerdo, el juez podrá regular cómo ejercer este derecho, ¿verdad? Pero a su vez, el uso y goce excluyente o absoluto de un bien, cuando el otro cónyuge se opone a este uso exclusivo, puede generar un derecho de indemnización, ¿no? ¿Qué decimos con esto? Bueno, por ejemplo, uno de los cónyuges utiliza por sí solo y para sí solo un inmueble, que es un inmueble ganancial. Bueno, podrá ser que el otro cónyuge demande la fijación de un canon locativo. Podrá ser que un cónyuge utilice un automotor o utilice, no sé, una maquinaria agrícola para su exclusivo provecho y sea un bien de índole ganancial. El otro podrá solicitar la fijación de un canon por esa utilización. Y habrá que justipreciar la situación, evaluar la conveniencia y eventualmente definir ese canon de utilización del bien indiviso, ¿sí? A esto refiere el artículo 484 en esta posibilidad que brinda. Muy bien. Hablamos hace un momento de frutos y rentas de los bienes en el periodo de indivisión. Entonces, bueno, los frutos y las rentas de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, es decir, forman parte de ese patrimonio que se va a dividir, ¿verdad? Aquel que percibe los frutos, aquel de los cónyuges que perciba los frutos, tiene la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Y el que tiene uso y goce exclusivo de alguno de los bienes también debe esta compensación de la cual hemos venido hablando. Pero tanto la rendición de cuentas como la compensación se debe en la medida en que el otro lo solicita, ¿sí? En que el otro cónyuge lo solicita. Y a partir del momento en que es solicitado, ¿sí? Mientras no se le solicita compensación, en realidad se está tácitamente aceptando el uso exclusivo por parte de uno de los cónyuges, ¿sí? O una de las cónyuges. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque solamente a partir del momento de la intimación a cesar en el uso exclusivo o a reconocer en favor del otro o de la otra un canon, es a partir de ese momento en que se devenga el canon locativo. Aunque se fije tiempo después por sentencia judicial, se devenga a partir del momento en que es reclamado ese canon, ¿sí? Esto, que hoy día es parte de la letra del Código Civil y Comercial, hasta la vigencia del 1 de agosto de 2015, era decisión jurisdiccional, jurisprudencia sostenida en ese sentido. Y el Código lo incorporó como norma, con lo cual clarificó totalmente la situación. Muy bien. ¿Qué sucede con el pasivo, o sea, con las deudas en este periodo de la indivisión? Bueno, en las relaciones con los terceros, ustedes saben que en el aspecto del pasivo, de las deudas, ustedes tienen que hacer dos grandes divisiones en vigencia del régimen de la comunidad y para después también en vigencia de la indivisión. Hay dos aspectos bien distintos. Un aspecto de las deudas tiene que ver con la responsabilidad de las personas casadas frente a los terceros, frente a los acreedores. Y otra situación es si las deudas internamente entre cónyuges
son deudas de carácter propio o de carácter ganancial. Al tercero lo que le interesa es a quién le puede ejecutar una deuda. Si la deuda es propia o es ganancial, les va a importar a los cónyuges al momento de la liquidación. Por eso lo vamos a ver en breve también en este momento. Entonces, en cuanto al pasivo, en las relaciones con los terceros acreedores, durante la indivisión, se aplican las mismas normas que en vigencia de la comunidad. Es decir, que en principio cada cónyuge responde por las deudas que ha asumido en la vigencia de la comunidad, ¿sí? Artículo 461, 462 y 467. Siendo que el cónyuge no contratante de una determinada obligación podrá ser demandado por el tercero si se trata de las deudas vinculadas a las necesidades del hogar, a la educación de los hijos y al sostenimiento, ¿sí?, de la vida en común. Esas deudas que importan hacia el exterior la obligación solidaria del cónyuge no contratante, ¿sí? Cónyuge no contratante que va a responder con los bienes gananciales, ¿sí? Bien. Todo esto, fíjense que acá aparece algo que mencionamos hace un ratito, sin perjuicio del derecho de los acreedores de subrogarse para solicitar la partición de la masa común. ¿Por qué? Porque dijimos que ya estamos en el periodo en el cual se extinguió la comunidad. Entonces, este derecho que tienen las cónyuges, los cónyuges, a demandar la partición, puede ser ejercido por los terceros acreedores en la medida de su interés, ¿sí? En la medida de su crédito pendiente, ¿sí? En cuanto a los acreedores también, el artículo 487 fija que los efectos frente a los acreedores de la disolución del régimen, de la extinción del régimen, no podrá ser perjudicial cuando haya deudas aún sin satisfacer, haya acreedores sin satisfacer. Bien, en cuanto a la liquidación de la comunidad propiamente dicha, vamos a ver que, digamos, la liquidación se trata de este periodo en el cual se tiende a la cancelación de las deudas que existieran hacia los terceros y a la obtención del activo líquido, ¿sí? Habida la extinción del régimen, es probable que haya un activo, pero a su vez afectado por un pasivo de deudas de los cónyuges. Satisfechas las deudas, nos encontraremos con el activo líquido. Ahora, nosotros dijimos hace un momento que había dos aspectos bien distintos del pasivo. Un aspecto que tiene que ver con las deudas frente a los terceros contratantes, ¿verdad? Es decir, las obligaciones que estén pendientes de pago frente a los terceros. Ese aspecto era el aspecto externo de la obligación, ¿verdad? ¿A quién puede el acreedor demandarle cuando ha contratado con una persona que es casada? ¿Sí? En principio rige la separación de la responsabilidad por deudas, con la excepción de aquellas deudas que pueden ser demandadas aún al cónyuge que no contrató. Bien, pero dijimos que hay otro aspecto, que es el aspecto interno del pasivo. El aspecto interno del pasivo nos lleva a analizar cuáles son las deudas, que son deudas gananciales, y cuáles son las deudas que aunque han sido satisfechas en vigencia de la comunidad, son deudas de carácter propio de los cónyuges. Y dijimos, eso va a tener importancia en el momento de la liquidación, y más precisamente en el momento en que se analizan lo que son las recompensas, ¿sí? Las recompensas no estaban legisladas en el sistema anterior al Código Civil y Comercial y tienen que ver con evitar el enriquecimiento sin causa de un cónyuge respecto del otro, o evitar el enriquecimiento en favor de la comunidad
por el detrimento del patrimonio de uno de los cónyuges. Las recompensas son créditos, ¿sí?, que pueden deberse en favor de un cónyuge a título de, por ejemplo, haber sido satisfecha una deuda ganancial con fondos propios de uno de los cónyuges, o a la inversa. Puede que con fondos gananciales se haya satisfecho una deuda que en verdad es propia de uno de los cónyuges. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son los supuestos y cómo se generan este derecho a solicitarse entre los cónyuges recompensas, ¿sí?, que no es lo mismo que la compensación por el divorcio, ¿sí? La compensación es un crédito muy específico por situaciones patrimoniales generadas por el divorcio en sí mismo, y por este desequilibrio manifiesto, ¿sí?, generado por el divorcio. Aquí estoy hablando de recompensas, créditos entre los cónyuges en función de detrimento patrimonial de la masa ganancial en favor de la masa de bienes propios, o de la masa propia en favor de la masa ganancial. Bien. Dice el artículo 488, extinguida la comunidad, que es de lo que venimos hablando, se procede a su liquidación. A tal fin, se va a establecer la cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge. Yo diría más bien que se debe desde los fondos gananciales hacia los fondos o hacia el patrimonio de cada cónyuge, porque nosotros sabemos que la comunidad no es una persona jurídica distinta de los cónyuges, ¿verdad? Los cónyuges tienen bienes que son gananciales o que son propios, ¿sí? Se habla de la comunidad como régimen económico, pero la comunidad no es una tercera persona en esto, ¿sí? Muy bien. Según las reglas de los artículos siguientes, y ahí empezamos. Aspecto interno, dijimos, de los pasivos gananciales, y se regulan las relaciones entre los cónyuges en cuanto conciernen a las deudas, ¿sí? Belucio hablaba con mucha claridad en esto de la cuestión de la contribución, ¿sí? Él decía, bueno, el aspecto de cómo las personas casadas responden por sus deudas frente a los terceros es la cuestión de la obligación, ¿sí?, la cuestión hacia el exterior. Y la cuestión de la contribución es ver cómo los cónyuges, las cónyuges han pagado sus deudas, ya sean propias o gananciales, y con qué fondos. Porque al tercero no le importa con qué se pague, ¿sí? Si yo tengo un acreedor por una deuda propia, contraída antes de la vigencia de la comunidad, y le pago cuando ya estoy con una comunidad vigente, porque me casé y elegí como régimen el régimen de la comunidad, al tercero no le importa si esos fondos son míos propios o si son míos pero son gananciales, ¿sí? Al tercero no le importa que me paguen la deuda. En cambio, cuando estoy en el momento de la liquidación final, allí tengo que analizar, porque el otro cónyuge probablemente lo solicite, hacer la compensación y ver qué deudas propias se pagaron con fondos gananciales, o, nuevamente a la inversa, qué deudas gananciales se pagaron con fondos propios. Eso es lo que se llama la cuestión de la contribución, la cuestión interna de las deudas. Es como hacer la caja, sería, ¿no? Sí, algo así. El momento final de ver cuáles son los activos y los pasivos de cada quien y cómo se pagaron, ¿sí? Porque en realidad quizás se pagaron hace mucho tiempo, pero bueno, en ese momento no había problema de dónde salían los dineros. Ahora tenemos que ver, para repartir equitativamente, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las cargas de la comunidad? ¿Cuáles son las deudas que son gananciales? Y el 489 determina con precisión. ¿Cuáles son? Las obligaciones contraídas durante la comunidad, no previstas, en el artículo siguiente. O sea, las obligaciones que yo contraje en vigencia de la comunidad, en principio son gananciales. Así como lo que ingresa en la comunidad, en principio es ganancial, la deuda también es ganancial. Después, el sostenimiento del hogar, sostenimiento de los hijos e hijas, y de los que cada uno tenga, también. Y los alimentos que cada cónyuge esté obligado a dar,
¿sí? Alimentos en términos generales, artículo 537, alimentos a los ascendientes, a los descendientes, y aún a los colaterales hermanos y medio hermanos, ¿sí? Estas son cargas de la comunidad. O sea que estas son deudas gananciales, ¿sí? Aquí tengo los alimentos para recordarlos, ¿sí? Muy bien. Otras cargas de la comunidad, también. Las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, y aún la de los bienes propios si están destinados al establecimiento o colocación. Esto que parece así un término tan burdo, ¿no? Colocó al hijo o a la hija, ¿no? Establecerlo, en realidad tiene que ver con ayudarlo a comenzar a trabajar muchas veces, ¿no? La ayuda que brinda un progenitor o una progenitora para que su hijo pueda establecer un primer consultorio médico, formarse el primer lugar de estudio jurídico para trabajar, ¿eh? Estas donaciones son cargas de la comunidad. Estas donaciones son cargas de la comunidad. También los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y de los bienes gananciales. Esto tiene el correlato lógico del activo ganancial. Ustedes ya saben que son gananciales los frutos que producen los bienes propios y los bienes gananciales. De la misma forma, los gastos de conservación de bienes propios o bienes gananciales son también cargas de la comunidad. Ven que es un sistema lógico. Si lo que produce como fruto es ganancial, es justo que el gasto de conservación para que ese bien pueda producir esos frutos gananciales sea también una carga de la comunidad de índole ganancial. ¿Sí? Muy bien. Obligaciones personales de los cónyuges. ¿Cuáles son las obligaciones personales? Es decir, obligaciones propias. Las que contraje antes de la vigencia de la comunidad. ¿Sí? Ahí me obligué personalmente yo sola. ¿Sí? También las que afectan a bienes recibidos por herencia, por legado o por donación por parte de uno de los cónyuges. También el correlato lógico del sistema que dice, bueno, son bienes propios los bienes recibidos por herencia, legado o donación. Correlativamente, los egresos por gastos de esa índole son también erogaciones personales, erogaciones propias. Las que se contraen también para mejorar bienes propios. Estamos hablando de mejoras, no de mantenimiento o conservación, sino aquello que hago para brindar una mejora en un bien que reditúa en mi beneficio propio porque es un bien propio. ¿Sí? Muy bien. Obligaciones personales, otras más que enuncia el código. Fíjense qué interesante. Las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a favor de un tercero cuando no hay un beneficio patrimonial ganancial. ¿Sí? La garantía personal o real que le brindé a un amigo y que tuve que satisfacer. Esta es una deuda personal que no debe comprometer el patrimonio del otro cónyuge. ¿Sí? Por ende, si me obligo por un amigo, sin que haya un beneficio remanente para la familia desde el punto de vista para el patrimonio ganancial, tengo que hacerme responsable y es una obligación personal. Finalmente, las derivadas de la responsabilidad extracontractual o las sanciones legales. Suelo contar ejemplos parecidos a lo largo de los años, pero fíjense ustedes que ustedes, cuando sean profesionales y se inscriban para ejercer su profesión, tienen cargas puntuales que satisfacer periódicamente. Por ejemplo, deben estar inscritos en la provincia de Buenos Aires al impuesto a los ingresos brutos. Ese impuesto a los ingresos brutos exige una declaración jurada patrimonial que debe presentarse, una declaración jurada de ingresos brutos que debe presentarse con una regularidad que exige ARBA, y ante el mero incumplimiento formal son pasibles de una multa, ¿sí? No importa si generaron o no generaron ingresos, hay una obligación formal de presentación
periódica. Si no se cumple, hay una sanción legal formal por no haberse presentado. En esos supuestos, esa es una sanción legal. Esa multa que eventualmente ustedes deban abonar por una falta formal de tipo impositiva, de tipo tributaria, es una sanción legal que genera una obligación personal. Si esa obligación personal de ustedes después se satisficiera, con fondos de los generados por ustedes como profesionales, que son gananciales, daría derecho eventualmente en una liquidación a una recompensa, a una compensación. ¿Sí? Bien. Dijimos, la partición, el derecho a pedirla, puede ser ejercida en cualquier tiempo, salvo disposición legal en contrario. Una vez que la comunidad está extinguida, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la partición. Y esa partición se va a hacer sobre los activos líquidos, una vez satisfechas las obligaciones, de cada cónyuge. En principio, la partición sí debe ser ordenada por el juez, porque acá tenemos que hacer una salvedad. Dijimos, rige en este tiempo, en el tiempo de la indivisión postcomunitaria y también en la partición, el principio aplicable de autonomía de la voluntad. Esta autonomía de la voluntad implica que los cónyuges, las cónyuges, pueden otorgar convenios de partición, en los cuales se pongan de acuerdo en cómo otorgarse los bienes líquidos que hayan quedado después de abonar las deudas y después de hacer las compensaciones que fueran necesarias si hubo pago de deudas propias con fondos gananciales o viceversa. Muy bien. Si los cónyuges o las cónyuges otorgan un acuerdo particional, ellos podrán ejercer libremente la autonomía de la voluntad y eventualmente hacerse reconocimientos entre ellos, aunque no dividan los bienes estrictamente por mitades. Hay posibilidad de ejercicio de la autonomía de la voluntad, como dijimos. En cambio, si la división y la partición la tiene que hacer obligatoriamente el juez porque no hay posibilidades de acuerdo entre las o los cónyuges, en esos supuestos el juez tiene la obligación de partir por partes iguales. ¿Sí? De partir por partes iguales. Entonces, la partición puede ser, en cuanto a su forma, judicial, si debe otorgarla en forma completa el juzgador, el juez. Puede ser mixta, si es un convenio particional que se presenta para la homologación judicial, o puede ser absolutamente privada, si se otorga por escritura pública, si hay bienes inmuebles o muebles registrables, para lograr el acceso registral del acuerdo que hayan arribado los o las cónyuges. ¿Se comprende esto que estoy explicando? Sería como judicial cuando no llegan a un acuerdo, ¿no? Exacto, exacto. Después mixta, el convenio lo presentan para la homologación, y privada, o sea, ¿no lo tienen que homologar el acuerdo que hacen? No hace falta porque el acceso registral está dado por la rogatoria notarial. ¿Sí? Imaginemos que son dos cónyuges plenamente capaces, están de acuerdo, están presentes, no tienen problema, y dicen, bueno, vamos a otorgar una escritura partitiva, ¿sí? Y en esa escritura involucran, dicen, bueno, mira, el departamento de la calle Moreno, 2350, quinto B, se le otorga al cónyuge A. El automóvil, no sé, cualquier automóvil que puedan pensar, se le otorga al cónyuge B. Y a su vez el lote de terreno ubicado en Juan B. Justo al 3950 se le otorga al cónyuge B. ¿Acuerdan esto? Dividen de esa forma en plena propiedad para cada uno de ellos estos bienes, y la inscripción se realiza por la vía de la rogatoria notarial. ¿Sí? En el caso
del convenio homologado judicialmente, cumplidos los recaudos de pago de tasas de justicia, de pago de honorarios profesionales, aportes previsionales, y estando vigentes los certificados respectivos, el juez podrá ordenar la inscripción en los registros respectivos, a cuyos fines se librará oficio y testimonio para hacer la inscripción registral oportuna, ¿sí? Por eso yo decía, puede ser, también la partición puede ser privada, conveniada por los cónyuges. Si hubiera únicamente activos líquidos de dinero, la podrán conveniar entre ellos como les parezca, ¿sí? Bien. En este sistema de la atribución de bienes, dijimos nosotros, pueden conveniar lo que crean conveniente, el juez debe otorgar por mitades en principio, pero puede que uno de los cónyuges solicite la atribución especial de bienes a su favor. Puede tratarse de bienes que estén amparados por propiedad intelectual o artística de uno de los cónyuges, o bienes que tengan que ver con la realización de actividades profesionales propias de una u otra, o que tengan que ver con un establecimiento comercial, una actividad industrial o agropecuaria que haya tenido que ver con la explotación específica de uno de los cónyuges y que constituya también una unidad económica, ¿sí? Por supuesto que de acuerdo a las circunstancias de cada caso, el juez deberá o la juez deberá resolver sobre la conveniencia de esta atribución preferencial de bienes y la forma en compensar valores al otro o a la otra cónyuge, o compensar en bienes de acuerdo a los valores de esta unidad económica en particular. También la atribución preferencial puede ser solicitada respecto de la vivienda, ¿sí? Cuando fuera ocupada por uno u otro cónyuge al tiempo de la extinción. Fíjense ustedes que en estos supuestos se admite que haya una compensación monetaria por esta atribución especial, esta atribución preferente, si el bien excediera la porción que en realidad le corresponde a él o la cónyuge, ¿sí? Y eventualmente podría otorgar el juez algún tipo de plazo en el dinero con el cual haya que compensar al cónyuge no atribuido en estos bienes, ¿sí? Y esto se puede dar tanto en la liquidación o la extinción del régimen por causas en las cuales los cónyuges o las cónyuges se mantienen vivos, están vivos, como en aquellos supuestos en que haya transmisión hereditaria y el convenio de atribución preferencial o el otorgamiento de la atribución preferencial vaya en detrimento de herederos o herederas que deberán sí tener a su favor una compensación económica por esta atribución preferencial y específica de la cual estamos hablando, ¿sí? Muy bien. Fíjense que en la parte de sucesiones también se regula la situación de la atribución preferencial de bienes en el artículo 2380 y artículo 2381, también supuestos de liquidación del régimen económico. En todos estos supuestos, en los cuales hace falta realizar eventualmente inventario y división de bienes, se hacen en la forma prescripta para la división de la herencia, y en estos supuestos, estos gastos que den lugar, bueno, tendrán que ser satisfechos también en función de los herederos o en función del cónyuge superstite que sean, digamos, tributarios de la liquidación de bienes de la cual estamos hablando. Estos aspectos de la partición privada, reguladas en la partición hereditaria, son aplicables a las normas de las cuales venimos hablando cuando ambos cónyuges están vivos y están haciendo la partición. Y la partición, así como puede ser privada, mixta o judicial, también puede ser total o provisional, o definitiva y provisional. La partición es meramente provisional o provisoria si los cónyuges han hecho acuerdos que involucren el uso y goce de algunos de los bienes, o han partido algunos bienes pero han dejado
otros para continuar siendo explotados en forma común o utilizados en forma común. Reitero que no hay un tiempo específico en el cual la partición deba ser completada, ¿sí? La partición puede hacerse en los tiempos en que los cónyuges o en que cónyuge superfluo y herederos lo acuerden, lo pacten o simplemente tácitamente mantengan estos supuestos de indivisión. La partición, ¿cuándo necesariamente debe ser hecha en forma judicial? Si uno de los cónyuges estuviera en una situación de incapacidad o capacidad restringida o limitaciones en el ejercicio de la capacidad de obrar. Si hubiera oposición por parte de terceros, acreedores, que también puede ser, o si no acordaran hacerlo en forma privada. Puede ser que los cónyuges no acuerden cuáles son los bienes gananciales, o que si bien acuerdan cuáles son los bienes gananciales, no se pongan de acuerdo en los valores, o finalmente, por más que se ponen de acuerdo en los valores, no se ponen de acuerdo en cómo efectuar la división de bienes entre ellos. Y en estos casos, necesariamente, la partición deberá ser judicial con todos los gastos que esto irroga, obviamente. Bien, dijimos como régimen opcional, y para ir finalizando, para los que han tenido la amabilidad de permanecer presentes a pesar de mi inicio tardío de la clase, bueno, el régimen opcional es el régimen de separación, que puede ser admitido desde antes de la celebración del matrimonio, el régimen de separación de bienes, o puede otorgarse después a partir de la escritura pública. La limitación que existe para el régimen de separación de bienes es que no podrá ser pactada como régimen inicial en el caso de las personas menores de edad que contraen matrimonio, ¿verdad? En ese único supuesto, después las personas siempre pueden pactar el régimen de separación. ¿Y qué es el régimen de separación? Y bueno, es lo más básico y esencial, un régimen en el cual no hay bienes que pasen a ser bienes gananciales, no hay posibilidad de partición de bienes comunes al finalizar el régimen. Hay hay bienes de un cónyuge y bienes del otro cónyuge. Pero, así como hay separación total en el aspecto patrimonial, siguen vigentes en este supuesto las disposiciones comunes a los dos regímenes vigentes. Entre ellos, la previsión específica de la limitación para la gestión separada en cuanto corresponde a los actos sobre la vivienda familiar. Artículo 456, vigente plenamente en el régimen de separación de bienes. ¿Sí? Esto es importante tenerlo presente. Régimen de separación, cada cónyuge administra y dispone de los bienes como le plazca. No está la limitación del asentimiento para los bienes gananciales, porque no hay bienes gananciales, pero sí está esta restricción del artículo 456 que hace al orden público, conyugal y familiar la cuestión de las limitaciones para el ejercicio de derechos sobre la vivienda familiar y el ajuar que lo compone. En este sistema también vamos a encontrar que la responsabilidad de los cónyuges es una responsabilidad separada, ¿sí? Pero hay responsabilidad solidaria de ambos por las obligaciones contraídas por uno de los cónyuges para solventar las necesidades ordinarias del hijo o el sostenimiento y educación las necesidades ordinarias del hogar y para sostener y educar a los hijos comunes, ¿sí? Esta responsabilidad separada, entonces, es amplia, es la regla, pero la excepción está dada por esta responsabilidad solidaria del cónyuge no contratante por las obligaciones contraídas para pagar los gastos del hogar y el sostenimiento o educación de los hijos comunes. Gestión de los bienes, artículo 505, y cada uno de ellos responde por las deudas con la excepción de lo dispuesto en el artículo 461 de las disposiciones comunes a ambos
regímenes, ¿verdad? Recordemos, esta norma de la responsabilidad solidaria, disposición aplicable a los dos regímenes, nos dice que los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con la norma del 455 que nos fija la contribución de ambos cónyuges. Fuera de estos casos, y salvo disposición del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las deudas contraídas por el otro. Tanto respecto de los cónyuges entre sí como de terceros, cada uno de los cónyuges en el sistema del régimen de separación de bienes puede demostrar la propiedad exclusiva de los bienes por todos los medios de prueba. Ahora, los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar, es decir, cuando hay bienes, y no estamos pensando en bienes registrables por término general, sino en bienes muebles, podría ser. Cuando no se puede demostrar la propiedad exclusiva de uno o el otro, se presume que pertenecen a ambos por mitades, ¿sí? Y hay una situación que es bastante particular y que está contemplada por la ley, que es el hecho de que las personas que están casadas con un régimen aplicando un régimen de separación de bienes, pueden ser cotitulares de condominios, o sea, de condominios, pueden ser condóminos ellos, ¿sí? Podrían adquirir un bien por mitades entre ellos, ¿sí? Vieron que las personas somos esencialmente contradictorias, entonces, si estamos en un régimen de separación, por ahí se nos ocurre comprar algo en común y tener entonces un condominio. No tenemos ganancialidad, tenemos un condominio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se puede demandar la división del condominio en vigencia del matrimonio? Y sí, podría demandarse la división del condominio, pero significa también estar demandando uno de los cónyuges al otro, ¿sí? Es una situación un poco extraña. Pero podría eventualmente ser esta la situación, y si no afectara al interés familiar, podría brindarse esa posibilidad de división por parte del juez, ¿sí? Igualmente, si hubiera un régimen de separación y posteriormente los cónyuges se divorcian, bueno, después deberán liquidar ese condominio que han tenido en común. No hay periodo de indivisión, sino que tienen una indivisión nacida en un condominio, ¿sí? Tienen un condominio sobre un bien a pesar del régimen de separación de bienes con el cual estuvieron rigiéndose, ¿sí? Bien, el cese del régimen se da en la separación de bienes cuando se disuelve el matrimonio o nuevamente por la modificación del régimen convenido. Es decir, si estos cónyuges que tenían un régimen de separación de bienes optan por irse a la comunidad, ¿sí? Y entonces otorgan una escritura en la cual acceden al régimen de la comunidad de bienes, ¿sí? Bien. Un elemento para tener en cuenta, yo dije cuando empezamos a hablar que íbamos a trabajar algunos aspectos que también se vinculaban con este capítulo, este libro, perdón, destinado del Código Civil y Comercial a la regulación de aspectos de los derechos reales y de los derechos personales. Claro, y justamente un aspecto patrimonial a tener en cuenta es que la prescripción liberatoria, de acuerdo a lo normado en el 2543, se suspende entre cónyuges durante el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una acción pendiente entre dos personas que se casan, en la vigencia del matrimonio, esa prescripción está suspendida. Es decir, la prescripción sobre una acción está suspendida. Solamente está suspendida mientras dure el matrimonio, en la vigencia del matrimonio. Si se produce el divorcio o la anulación del matrimonio, se reanuda el curso de la prescripción. ¿Sí? Se reanuda el curso de la prescripción. Esto es importante porque si hubo algún derecho creditorio fuera del que fuere entre cónyuges
nacido antes del matrimonio, la vigencia del matrimonio suspende la prescripción y eventualmente después del divorcio podrá un cónyuge demandar al otro sin que haya operado la prescripción. Recién después del divorcio o después de la anulación del matrimonio se reanuda el curso de la prescripción liberatoria. ¿Sí? Lo mismo sucede en el caso de los convivientes durante la vigencia de la unión convivencial, aunque estos supuestos son más complejos desde el punto de vista del comienzo y fin preciso de la unión convivencial, que puede ser con tintes más borrosos porque se trata de situaciones de hecho. No es como el caso de la celebración del matrimonio, de una fecha puntual, y eventualmente del divorcio, que también va a tener una fecha puntual con la sentencia recaída en el proceso del divorcio. Bien, bueno, estoy tratando de salir de el compartir pantalla. Bueno, para los pocos valientes que han permanecido, les agradezco nuevamente y les pido las disculpas del caso, pero no podía evitar llegar tarde hoy, realmente. Bueno, ¿hay gente de la Comisión 1 y de gente de la Comisión 2 o solamente han quedado valientes de alguna en particular? Yo soy de la 1. Bien, ¿de la 2 hay? Yo soy de la 2. Yo soy de la Comisión 2 también. Bueno, entonces, yo voy a poner les voy a pedir a los de la Comisión 1, tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces yo te voy a pedir que les avises a la gente de la Comisión 1 que yo mañana a las 3 de la tarde voy a abrir el Zoom para los que quieran estar o quieran hacerme consultas de régimen económico del matrimonio o para los que quieran volver a retomar lo que conversamos hoy. ¿Sí? La clase que yo estuve dando hoy, porque bueno, yo estuve fuera de horario, ¿sí? Y lo mismo estoy diciendo para la gente de la Comisión 2. 18:30 yo me voy a conectar en el Zoom. Voy a hablar con la gente de la facultad para que esté previsto, y la gente que quiera hacerme consultas sobre el régimen económico del matrimonio o que me pidan que desarrolle de estos temas que hemos estado hablando hoy, lo van a poder hacer. O sea, profe, nosotros que hicimos la clase hoy, no tendríamos que estar mañana, salvo que tuviésemos alguna duda puntual. Salvo que quieran hacerme consultas, ¿sí? Salvo si me quieren hacer consultas, bienvenidas van a estar, ¿sí? ¿Y la gente en la Comisión 2 tiene también sistema de WhatsApp? Sí, tenemos. Bueno, entonces ¿lo podrás publicar a esto? Sí. Bueno, muchas gracias. Doctora, Bueno, le quería hacer una consulta. No sé sí, si cómo se no. sabe la modalidad de examen, cómo va a ser. Sí, la modalidad del examen la vamos a confirmar para la semana próxima, ¿sí? Es muy probable que el examen sea oral. Perfecto. Por Y vía otra consulta era, dentro del cronograma, la unidad 14 que tiene que ver con violencia de género, no sé si violencia familiar, si queda para la segunda parte. ¿Sí? Queda para la segunda parte, porque bien. yo les explico una cosita en este sentido. Las fechas, la universidad, la facultad puntualmente, las ha previsto teniendo en cuenta, digamos, la posibilidad de presencialidad para los exámenes. Cuando se proyectó esto en febrero, la facultad tenía en miras intentar la presencialidad en los exámenes. Entonces, las fechas son inamovibles, fueron inamovibles para nosotros, para los titulares, para los docentes. Entonces, tuvimos que organizar toda la cursada en función de las posibilidades de esas fechas. Y no nos daban los tiempos como para llegar a tratar todos los temas. Esa es la verdad. Entonces, preferimos un tema tan importante como es violencia familiar y violencia de género, poder abordarlo en la segunda parte que teníamos disponibilidad de tiempo en ese momento. Sí, perfecto, entonces. Bueno, muchas gracias. Profe, una preguntita. Sí. Las clases estas que son como plenarias, ¿qué fecha está estipulada? Porque la de hoy nos sorprendió. En el cronograma está. Ah, no, a mí no me aparecía, no nos apareció en el cronograma, profe, en todas las fechas. En el cronograma dice cuáles son los días que doy yo. Ah, no, bueno,
Después miro de nuevo entonces. Bueno, yo lo vuelvo a mirar y en todo caso vuelvo a publicarlo aparte, pero en el cronograma, a ver si lo tengo acá disponible. Sí, profesora, aparecía, pero no aparecía en forma sincrónica la clase. Ah, no, claro, lo que pasa es que la primer clase, por ejemplo, no podía darla en forma sincrónica, porque como era también para el curso nuevo del programa, perdón, del plan nuevo, entonces no podía llegar, porque era un día hábil y no podía dar clase yo a la mañana, porque a la mañana trabajo en el Poder Judicial. A ver, acá. Un segundito, a ver si lo tengo por acá, al cronograma. Lo que sucede es que yo tendría que sí haberlo. Saben que no lo ubico ahora acá, al cronograma. Tendría que haberlo anunciado quizá con más tiempo a esto, pero bueno, se sucedieron una serie de cuestiones y no alcancé. Pero por eso, bueno, mañana entonces, los que quieran tener consultas conmigo, la van a poder tener, del tema que sea, pero en particular sobre el régimen económico del matrimonio, o incluso si hay algún material que quieren que yo les acerque, en especial, también me lo pueden pedir, ¿sí? No hay drama, profe. ¿Cuándo será la próxima? A ver si tengo el cronograma acá en el celular, un segundo. Que creo que lo tengo acá. Sí, acá lo tengo que tener. Cronograma primer curso. Creo que la próxima ya es para el segundo parcial. Sí, yo igualmente les puedo dar, 31 de marzo estamos hoy. Es tan breve este cuatrimestre, Dios mío. Yo creo que tengo una más antes. No, claro. No, ya no tengo más clase con ustedes. Bueno, por eso mañana voy a estar. Y lo que, si quieren, les puedo dejar después. Yo hay, para la comisión de plan nuevo de la mañana, que es todo familias, tengo 2 clases planeadas, que son los días sábados por la mañana. Entonces, si ustedes quieren, si alguno quiere plegarse en alguna de esas clases, no hay inconveniente y se pueden sumar, y si hace falta hacerme consultas, las pueden hacer allí también. Ya les digo qué días voy a estar a la mañana. Bueno, vamos a hacer algo. Las voy a ver. No, la tengo en el... Doctora, una consulta. Sí, Entonces, ¿está definido si el parcial va a ser presencial o virtual o aún no? aún no, porque la facultad hizo esa propuesta de tomar los parciales, pero todo estando a las condiciones sanitarias, de cómo nos encontremos. Y es imposible predecirlo. Era imposible en febrero y ahora creo que es menos posible predecirlo. ¿Sí? En caso de definirse presencial, Sí. ¿es posible hacerlo virtual de todas formas? Pues, en mi caso no me encuentro viviendo allá. Claro, la facultad también contempló la posibilidad de pedidos de los alumnos o de las alumnas en ese sentido, y van a ser definidas las pautas en breve término antes, o sea, mucho más próximo a la celebración del examen, ¿sí? La idea sería que tener el mismo parcial siendo presencial o virtual. Sí, la idea, sí, sí. Bien. A ver,
10 de marzo, acá tengo el cronograma de la mañana. Vieron que hoy día uno tiene como varios cerebros. El cerebro de la computadora, el del WhatsApp, el del Yahoo, el del Hotmail. Bueno, a ver, vamos llegando. A ver. Miren, el sábado 17 de abril, voy a estar dando clase, después lo pongo en las comisiones, en las 2 comisiones lo voy a mencionar, ¿sí? Con horario. Yo allí voy a estar trabajando los temas de divorcio y los temas procesales de divorcio, 17 de abril, que es antes del parcial de ustedes. Y el día 24 de abril, ahí todavía estamos antes del parcial, ¿o no? Sí. Sí, bien. El día 24 de abril voy a dar protección de la vivienda familiar y una clase de repaso en la comisión de la mañana. Claro, porque Buenísimo, el parcial es el profe. 26, ¿verdad? Sí. Claro, porque el parcial coincidimos ahí. Así que el 17 y el 24 de abril, sábado, voy a estar dando clase para la comisión de la mañana, pero les puedo pasar el link y se pueden sumar los que quieran. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, y mañana los que quieran de comisión 1 yo voy a abrir. Ya avisé. Bueno, gracias. Y comisión 2 lo mismo. Bueno, un saludo grande, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. Gracias, profe.